Este era un Subaru SVX de 1992, y era el Subaru más extraño que se había fabricado. Por supuesto, dado mi gusto por los coches raros y extravagantes, eso significa que me encanta, y hoy voy a enseñártelo en detalle. Como puedes ver, no se parece a un Subaru típico. No es un familiar elevado como el Outback, ni tiene portón trasero para que puedas meter a tu Golden Terrier. Esto es un coupé, y uno muy extraño. El SVX salió en el año 1992 aquí en Estados Unidos, y es una especie de coche deportivo japonés olvidado de los 90. Todo el mundo recuerda el Mazda RX-7, el Toyota Supra, el Acura NSX, el Mitsubishi 3000 GT, el Nissan 300ZX, pero la mayoría de la gente olvida que Subaru también tenía su propio deportivo en esa época. La razón por la que la mayoría lo olvida es que el SVX no estaba exactamente en el mismo nivel de rendimiento que los otros deportivos japoneses de la época. El único motor disponible del SVX era un 6 cilindros boxer de 3,3 litros que alcanzaba un máximo de 230 caballos, ni de lejos tanto como algunos de los otros coches de alto rendimiento. Además, el SVX solo estaba disponible con tracción total en lugar de tracción trasera, como el Supra y la mayoría de los otros deportivos japoneses. Luego estaba el hecho de que el SVX estaba concebido como un deportivo de lujo para viajar, y por eso solo se ofrecía con una transmisión automática de 4 velocidades. No había opción manual, y eso también reducía parte de la diversión. Pero no eliminaba totalmente la diversión, porque aunque el SVX no fuera el deportivo japonés más rápido de los 90, sí que era el más distintivo y peculiar. Hoy voy a enseñarte el SVX y voy a mostrarte exactamente a qué me refiero. Luego lo sacaremos a la carretera para conducirlo y después le daremos una puntuación. Voy a empezar con los detalles y características. Con diferencia, la mayor de todas serían las ventanas. Lo primero que notas al mirar el coche es que no tiene un pilar A real como prácticamente cualquier otro coche. En su lugar tienes una ventana aquí, otra aquí y luego el parabrisas. Y lo único que las separa son pequeñas juntas entre ellas. Es súper raro. Y lo era mucho en la época en que salió. La gente llamaba a este coche como el Batmóvil por su diseño de ventanas totalmente loco. Así que quizás te preguntes cómo funcionan exactamente estas ventanas y por qué hicieron esto. Empecemos por el cómo. Lo interesante es que la parte superior de la ventana, esta zona de aquí, está fija, no baja. Solo la parte inferior se baja dentro de la puerta como una ventana tradicional. La parte superior simplemente está fija. Era una ventana extra por alguna razón, así que si querías bajar las ventanas, solo podías bajar esta parte. Lo raro es que cuando abres la puerta todo el panel se abre, tanto la ventana fija como la no fija, pero por alguna razón solo la parte inferior se puede bajar. Lo extraño de que la ventana esté dividida así es que cuando estás conduciendo miras hacia un lado y hay como una línea negra atravesando tu ventana, lo cual es completamente extraño. No se ve así en ningún otro coche, pero este vehículo tenía como 2 niveles de ventanas. Hay otros 2 detalles inusuales sobre las ventanas. Uno es que, aunque era simplemente ventana, sin un pilar A, en realidad no mejoraba mucho la visibilidad, porque en el interior del coche todavía tienes un pilar A bastante tradicional. Esto se hizo puramente por estética, no era como algunos podrían pensar, una forma de tener pilares A transparentes para hacer el coche más seguro. Otro detalle interesante del SVX, algo que no supe hasta hace poco, es que las ventanas traseras son exactamente iguales. Siempre asumí que continuaban la línea por estilo, pero en realidad la ventana trasera también se baja y funciona de la misma manera. La parte inferior se baja dentro del coche, mientras que la parte superior permanece completamente fija, igual que en la parte delantera. Otro aspecto interesante relacionado con las ventanas es que toda la parte superior del coche estaba pensada para parecer una especie de cúpula de cristal. No solo tenías estas ventanas extrañas, sino que los SVX eran bicolor. La mitad inferior del coche estaba pintada del color de la carrocería y la mitad superior era negra para parecer una ventana tintada. Es difícil de notar en este coche rojo oscuro, pero en uno más claro se ve mejor lo que quiero decir. El objetivo era que, al poner negro aquí y ventanas aquí, parecía una gran cúpula superior de cristal, aunque en realidad no lo era. Había un techo metálico y no todo eran ventanas. Un detalle curioso, a pesar de todo este diseño centrado en el cristal y de creer que pareciera una cúpula, el techo solar es metálico, no es de cristal, así que hicieron todo este esfuerzo para que el coche pareciera lleno de ventanas y llamar la atención sobre el vidrio, y luego se quedaron a medio camino con el techo solar. Dijeron, no, mejor lo hacemos metálico.
Así que si quieres abrirlo, puedes hacerlo y entra aire, pero si lo cierras, no puedes dejar un panel de cristal para que entre la luz. Pasamos al interior, que tiene bastantes detalles interesantes, pero antes de entrar, hablemos de la llave. Mira esto. Este es el mando de este coche, el mando original de fábrica. Es muy inusual. Puedes ver que es muy pequeño, solo pone Subaru SVX y tiene un único botón naranja. ¿Y qué hace ese botón? Pues todo. Si las puertas están cerradas, pulsas y se abren. Si están abiertas, pulsas y se cierran. Y si lo mantienes pulsado, también es el botón de pánico y activará la alarma. Un solo botón es todo lo que necesitabas en el 92. Ahora otro detalle interesante de este coche es que tiene cinturones de seguridad automáticos retráctiles. He hablado de esto en otros vehículos. Básicamente la idea es que el gobierno en ese momento dijo a los fabricantes que podían elegir entre poner airbags en sus coches o instalar estos cinturones automáticos que se deslizan por este riel cuando abres la puerta. La teoría es que eran como los primeros cinturones de 3 puntos y la idea obligaba a los fabricantes a incluir algún elemento de seguridad o cinturones de 3 puntos o airbags y podían elegir una cosa u otra. Curiosamente, Subaru hizo ambas cosas en el coche. Tiene airbag y también cinturones automáticos, lo cual es muy extraño. No se me ocurre ningún otro coche que tenga tanto los cinturones como el airbag. Otro aspecto destacable es que este coche tiene mucho alcántara en el interior. Tiene una gran superficie de alcántara en el panel de la puerta y luego la parte inferior del salpicadero, tanto del lado del conductor como del pasajero. Lo mismo ocurre con el panel de la puerta del lado del pasajero. Hoy en día esto no sería sorprendente ya que la alcántara se usa mucho, pero en el 92 debió ser algo bastante importante. Y ahora entrando en el interior y en el espacio para los pies, hay un detalle muy interesante en la parte baja del salpicadero. Hay un botón que puedes pulsar que mueve ligeramente los limpiaparabrisas. La idea es que si vives en un lugar frío donde nieva y sabes que va a nevar al día siguiente, puedes pulsar ese botón, puedes entrar en el coche, arrancarlo y empezar a descongelarlos fácilmente. Es una idea realmente buena. Hablando de esa zona, a la izquierda del volante, quizás hayas notado que al final de la palanca de los intermitentes pone Bright. ¿Qué significa eso? ¿Es para activar las luces largas? Pues no. Resulta que cuando tienes las luces encendidas, si pulsas Bright, ilumina el cuadro de instrumentos al nivel máximo posible. Es bastante extraño. Hay una ruedecilla para ajustar el brillo del cuadro, pero puedes simplemente pulsar Bright y ponerlo automáticamente al máximo. Es una función rara, pero Subaru tenía una razón. Cuando enciendes las luces, normalmente el cuadro se atenúa un poco, pero si querías tener las luces encendidas y mantener el cuadro brillante para verlo mejor, ahí es donde usabas el botón Bright. Avanzando más en el interior, llegamos a uno de mis elementos favoritos de todo este coche, el control de temperatura del climatizador. Mira esto, hay un pequeño círculo negro junto a los controles del climatizador. ¿Qué hace? Pues cuando enciendes el climatizador se convierte en un pequeño círculo translúcido que muestra la temperatura y puedes pulsarlo hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar la temperatura. Es muy interesante, es una idea muy ingeniosa y parece bastante moderna y futurista, incluso hoy en día. Un inconveniente es que, como la temperatura está tan metida dentro del círculo, si estás sentado en el asiento del pasajero no puedes verla, tienes que inclinarte para verla y aún así el diseño es muy atractivo. Mi parte favorita de este círculo es que si quieres ver la temperatura exterior, pulsas Out Temp y entonces se muestra temporalmente en ese mismo círculo. Después de unos segundos desaparece y vuelve a mostrar la temperatura interior. Es un uso doble bastante ingenioso de ese elemento. Bajando en la consola central ves este panel grande y de forma extraña, curiosamente, ahí está la radio. Si lo presionas, se abre y revela la radio. Este coche tiene un sistema de radio de postventa, pero ahí es donde estaba también el original. En los modelos básicos del SVX, este panel era simplemente de plástico gris y se veía bastante feo, pero las versiones más equipadas, como esta, tenían acabado de madera. Madera falsa, por supuesto, pero madera al fin y al cabo. Y si por alguna razón querías ocultar la radio detrás de un panel, podías hacerlo. Más abajo llegamos a la palanca de cambios, que es bastante normal para un coche japonés de los 90, excepto por este pequeño botón que dice manual. Ves un botón que dice manual en la palanca y piensas que es modo manual para cambiar marchas, pero este coche no lo tiene. En realidad, manual permite que el coche
arranque en segunda marcha para arrancar en condiciones de frío o hielo, y pones la marcha en D, presionas manual y arranca en una marcha más alta para evitar que las ruedas patinen. No sé por qué no pones No o Ice, pero Subaru decidió llamarlo manual. Hablando de la transmisión, si abres la guantera verás el manual del propietario. Lo revisé y no hay nada especialmente interesante, excepto que en la página 624, donde hay una sección sobre remolque, y dice que este coche puede remolcar hasta 2000 libras, lo cual parece una locura para un vehículo así. Y lo era porque las transmisiones de estos coches eran conocidas por fallar. Tenían una tasa de fallos muy alta y probablemente aún mayor si intentabas remolcar con tu Subaru SVX, pero aún así era una opción si querías un fallo prematuro de la transmisión. Bajando desde la transmisión encontramos otro elemento muy interesante, el freno de estacionamiento. Sí, esta pequeña palanca es el freno de estacionamiento, aunque parece un control de avión. Para activarlo no es como una palanca tradicional, simplemente tiras hacia arriba y se activa, o presionas el pequeño botón lateral, bajas y se desactiva. Otro elemento extraño del coche son las manillas interiores de las puertas. No tiene simplemente una pequeña manilla que tiras, en su lugar es esta pieza de plástico que levantas y no es especialmente extraña, pero sí un poco rara. También son un poco raros los controles de las luces interiores en el techo y tienes 4 botones: Spot, Door, Room y Spot. Spot es el foco y básicamente la luz de lectura. Si estás sentado en el asiento del conductor o del pasajero, lo pulsas y la luz ilumina directamente ese asiento. Door es obvio, la luz se enciende al abrir las puertas, pero Room es el extraño. Resulta que si pulsas Room, se enciende la gran luz central del techo para iluminar todo el interior, como lo llama Subaru, toda la habitación del coche. Pasamos al cuadro de instrumentos y no hay nada particularmente extraño. Parece el típico cuadro de un coche japonés de los años 90. En la parte superior derecha puedes ver un pequeño indicador con 2 rectángulos. Está pensado como una vista del coche desde arriba y te indica si una puerta está abierta o si un cinturón no está abrochado. Otro detalle interesante es que hay un grupo de botones debajo del cuadro y encima del volante. A la izquierda tienes el botón de los faros antiniebla, pulsas y se encienden, y son amarillos. Este coche tiene un frontal tan puntiagudo que Subaru no pudo integrar los antinieblas debajo de los faros principales, pero hicieron algo distintivo. Los hicieron amarillos. Este coche tiene estos extraños antinieblas amarillos como un coche francés de los 70 con sus faros. Es muy raro, pero no era tan inusual en coches japoneses de esa época. Algunos otros también los tenían. Aún más extraño que los antinieblas amarillos, al menos según los estándares actuales, es la luz trasera, que no es simplemente un pequeño conjunto de luces de freno, sino esta enorme franja luminosa que recorre todo el maletero. Esto era bastante común en coches japoneses de los 90, pero hoy en día esta gran barra de luz resulta algo extraña, aunque están volviendo, así que quizás el SVX estaba adelantado a su tiempo. Mi parte favorita de esta barra trasera es que el único emblema exterior trasero del coche está integrado en ella, concretamente en la parte central, que es más bien un reflector. Ahí pone Subaru SVX. Así sabías qué coche iba siguiendo al mirar la luz trasera. Otro detalle interesante en la parte trasera es que tiene limpiaparabrisas trasero. Este coche no es un hatchback, tiene un maletero tradicional y aún así tiene limpiaparabrisas trasero. Es muy raro, aunque algo más común en coches japoneses, porque el Nissan Skyline lo tenía y el Mitsubishi Evo también, pero sigue siendo poco habitual verlo en un coche con maletero normal. Hablando de ese limpiaparabrisas, si abres el maletero, metes la llave, giras y abres, una de las cosas que encontrarás es que hay un depósito de líquido limpiaparabrisas en el lado del pasajero. Así que este coche no solo tenía limpiaparabrisas trasero, también tenía sistema de lavado, y si miras la base del limpiaparabrisas, más o menos, en el centro, puedes ver por dónde saldría el agua para limpiar la luneta, y es muy curioso. Dentro del maletero hay muchas cosas. Tienes la funda del coche, también hay una protección frontal original del Subaru SVX para evitar impactos de piedras de antes de que existieran las láminas protectoras modernas, pero mi objeto favorito está en esta caja. Ahí es donde encontrarás recuerdos interesantes del Subaru SVX, empezando por los registros del coche. El propietario original llevaba un registro increíblemente detallado, incluyendo paradas para repostar, fechas y consumo. Aquí hay un viaje a Topeka en 1995, más abajo un viaje a casa de Jeff.
Lo llevaron a casa de Jeff y tenían un consumo bastante bueno para un SVX. Otro objeto interesante en la caja es que tiene cintas VHS. Este coche viene con 2 cintas. Aquí está la cinta de información para el propietario del Subaru SVX del 92 y si la abres puedes ver un índice con los minutos y segundos exactos de cada tema. Por ejemplo, si quieres ver los espejos de los parasoles, avanzas hasta el minuto 20:10, revisión del líquido hasta el 24:23, requisitos de combustible hasta el 9:25. Si quieres sacarle todo el partido, podrías simplemente verla entera. También hay otra cinta. Or New Look Subaru, que es como se llama. Es una especie de resumen general del SVX y de la gama Subaru de la época. Muchos coches de los años 90 venían con cintas VHS para que pudieras ir a casa y aprender más sobre tu coche. Pero es raro que alguien aún las conserve. Pasamos a la parte delantera y bajo el capó, donde hay algunos detalles. Uno es el motor en sí. No hay cubierta de plástico y se ve muy bien. Me gusta especialmente la parte superior donde pone HS en letras grandes. Creo que Subaru no había hecho un 6 cilindros boxer antes. Creo que todos los coches anteriores eran de 4 cilindros, pero este era un HS y estaban orgullosos de ello y querían demostrarlo con ese gran logotipo. Claro que otros fabricantes ya hacían motores V8, así que no era tan impresionante, pero para Subaru sí que lo era. Otro detalle interesante bajo el capó es una etiqueta de advertencia que dice «Cambie la bombilla del faro antiniebla después de que el radiador se haya enfriado para evitar quemaduras». Las dos cosas estaban lo suficientemente cerca como para tener que advertirlo. Me encanta esa etiqueta y el hecho de que haya una en cada lado para asegurarse de que no te quemes, y también que tuvieron que curvar ligeramente la etiqueta para que encajara perfectamente en el panel donde está colocada. Es un detalle bastante curioso. Antes mencioné que las ventanas traseras se bajan, y si se bajan probablemente es porque este coche tiene asientos traseros y efectivamente los tiene, así que ahora voy a entrar en ellos. Para acceder abres la puerta, tiras de una pequeña palanca en el asiento y lo deslizas hacia adelante usando los controles eléctricos. Increíblemente el asiento delantero se mueve hacia adelante más que prácticamente cualquier asiento que haya visto en un coche. Es como si realmente quisieran que la gente se subiera atrás, y la verdad es que es bastante fácil entrar, aunque obviamente el espacio es pequeño una vez que estás dentro. Por ejemplo, vuelvo a colocar el asiento y solo hay unos pocos centímetros de espacio, incluso habiéndolo adelantado muchísimo. En la parte trasera no hay nada especialmente interesante aparte de las ventanas que ya mencioné, y el hecho de que el asiento trasero se pueda batir para crear un acceso al maletero no es dividido. Pero si pulsas este pequeño botón debajo del reposacabezas trasero, del lado del pasajero, el asiento cae hacia adelante y ahí tienes acceso al maletero. Así que si tienes un objeto grande que no cabe del todo, puedes abatir el asiento y llevarlo a casa en tu SVX. Y así son los detalles y características del Subaru más peculiar de la era moderna. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Este coche estaba pensado más como un gran turismo de lujo. Lo he incluido entre los deportivos japoneses de los 90 porque salió en esa época y tenía un diseño igual de llamativo. Era el Subaru más potente cuando debutó, pero Subaru le puso transmisión automática, cuero, ese gran acceso a los asientos traseros y muchas comodidades porque querían que fuera más un coche de viaje. La idea era que fuera como la entrada de Subaru al mundo de los coches de lujo. Al conducirlo, lo primero que notas son esas pequeñas juntas en las ventanas que las separan. Es muy raro verlo, y lo percibes en tu campo de visión mientras conduces. Supongo que podrías acostumbrarte hasta el punto de subirte a un coche normal y pensar, ¿por qué no tiene esto? Pero al verlo aquí es como que está pasando. Algo que me sorprende es lo bajo que te sientes en el coche. Nunca lo había visto como un coche exótico o un superdeportivo ni nada parecido, pero en realidad se siente bastante bajo, especialmente delante. Sí, la dirección es bastante buena, me sorprende, no es increíble ni mucho menos, pero es mejor de lo que me esperaba en un coche así. La sensación de conducción es agradable, el coche es más o menos cómodo, hay bastante espacio y está enfocado a gran turismo. Hay una función en el coche llamada Power y cuando pisas el acelerador, de cierta manera, activa el modo Power y aumenta las revoluciones y los puntos de cambio si detecta que quieres ir rápido. Piso a fondo. Ahí está el modo Power.
De hecho, casi parece que el coche cobra vida en ese modo. La transmisión se siente más reactiva. Tomando algunas curvas, en modo Power, tira bastante. Whoa, Power Mode. It hauls. No es súper rápido, pero se siente bien. Me sorprende más la conducción en curva que la aceleración. La aceleración está bien, pero el comportamiento es bastante decente. Hay algo de balanceo de carrocería, pero es más o menos poco. Y hay una ligera impresión en el centro de la dirección, aunque también es mínima. Si este fuera un coche de 2002, diría, bueno, no está tan bien, pero para el 92 está muy bien, especialmente teniendo en cuenta que Subaru no tenía tanta experiencia en deportivos en ese momento. Aún así, fuera del modo Power, acelero a fondo y no es tan rápido. No creo que sea un problema del motor, 230 caballos en un coche de este tamaño debería ser suficiente. El problema creo que es la transmisión automática de 4 velocidades. Eso era lo que Subaru quería, convertirlo en un Gran Turismo, y supongo que no ofrecieron 2 transmisiones para simplificar la gama y abaratar costes. Claro que deberían haberlo hecho porque las transmisiones automáticas de este coche son conocidas por fallar, y si hubieran ofrecido 2 opciones, al menos los manuales serían más utilizables. Hoy en día mucha gente hace conversiones a manual cuando fallan. Y así era el Subaru SVX. Este coche no es especialmente emocionante de conducir, pero sí lo era de otra manera, aunque solo sea porque es una nota curiosa y extraña en la historia de Subaru y la historia de los famosos deportivos japoneses de los años 90. Entiendo perfectamente por qué Subaru ha ido haciendo modelos más convencionales como el Aston o el Forester, pero para gente como yo, que ama los coches raros, el SVX siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y ahora es el momento de darle a este coche una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 44 de 100, lo que lo coloca al final de la lista de deportivos japoneses, aunque no es sorprendente, porque en realidad no es un gran deportivo. Aún así es un coche interesante y me alegro de haber pasado un día con este SVX y sus raras ventanas.